Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto de Ledones, soy médico cardiólogo, en este caso representando a CADEIT y es un honor para mí presentarles al doctor Fernando Castro. El doctor Fernando Castro es pediatra, es administrador en salud, es docente y magíster en administración de negocios y actualmente es el presidente de la Comisión Científica de CADEIT. Para mí es un honor muy grande escucharlo y ver qué nos puede contar de esta epidemiología en internación domiciliaria y qué es eso del hospital versus el hogar. Bueno, Fer, quiero darte paso a vos, agradecerte por esta charla que nos vas a dar y por sobre todas las cosas te mando un aplauso inicial virtual. Muchas gracias. Gracias a todos los que están presentes y los que se van a sumar. Hoy vamos a charlar de un tema que para muchos es pensar de nuevo la internación domiciliaria desde otro punto de vista. Voy a empezar mostrando un poquito las diapositivas. ¿Las ven todos? La vemos perfectas. Muy bien. Epidemiología en internación domiciliaria es, para mí, digamos, el comienzo de la internación domiciliaria en su cambio en el paradigma. Yo soy terapista intensivo y cuando hice cardiovascular hace muchísimos años, la gente de cardiovascular me dijo, todo lo que vos sabés de terapia intensiva, olvídatelo, porque es otra cosa, cardiovascular. Bueno, voy a homologar el pensamiento de esa época y voy a decir, todo lo que saben ustedes del hospital, hoy, olvídenselo. La epidemiología en la internación domiciliaria es otra cosa. Es otro el pensamiento, es otro el paradigma. Vamos a diferenciar en un primer momento qué es la flora de la comunidad y qué es la flora intranosocomial o intrahospitalaria. Graciosamente le vamos a poner los gérmenes buenos y los gérmenes malos. ¿Está? Vamos a hablar un poquito de los gérmenes de la comunidad. Son los microorganismos, bacterias, hongos, virus que causan infecciones de diferente tipo dentro del ámbito doméstico, dentro de la comunidad. Por eso se llama gérmenes de la comunidad. Dentro de lo que caminamos todos los días, del colectivo, del trabajo, del lugar de estudio. Vemos habitualmente cuando tenemos hijos chicos que cuando empiezan la escuela se infectan de catarro y después se hacen una gripe y fiebre y no sabemos qué. Es la confrontación con estos gérmenes de la comunidad. Muy diferentes son los gérmenes. Bueno, acá les dejo algunos ejemplos para que ustedes vean, pero el Streptococcus pneumoniae, la influenza, el micoplasma, el Pneumocystis de la comunidad, son diferentes tipos de infecciones que se adquieren. El COVID, aunque a ustedes les parezca tan mortal, es de la comunidad. No se adquiere intrahospitalario, se adquiere en la comunidad, que es el único que voy a destacar de todos, para que vean que también tiene sus bemoles. Y van a ver los gérmenes un poquito más malos. Ya estos no son como los anteriores que eran bonitos, estos ya tienen carita de malo, que son los patógenos adquiridos en los centros de salud, sean tanto hospitales, unidades sanitarias, unidades de estancia prolongada, como los asilos de ancianos. Y son infecciones asociadas a la atención sanitaria, donde se encuentran gérmenes que son resistentes a los antibióticos y que van a la población más vulnerable, ancianos, inmunocomprometidos, el personal sanitario que está permanentemente trabajando con ellos, siendo la clave en esto, para evitarlos, la bioseguridad y la prevención mediante la higiene para controlarlas. Los más conocidos, el Staphylococcus aureus, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y otros que son los que provocan infecciones intranosocomiales. ¿Qué tienen de diferente con los otros? Primero, la adquisición.
se contraen en un hospital, un centro de estancia o incluso tras el alta prolongado pueden aparecer infecciones intranosocomiales. Por eso vamos a hablar más adelante de lo que tiene que hacerse para poder disminuir este riesgo. Los factores de riesgo por los donde ingresan estos gérmenes, catéteres, sondas, cirugía, pacientes que estuvieron graves en terapia intensiva y personas que tienen el sistema inmune débil. Por ejemplo, un anciano, un niño pretérmino, un neonato es un paciente con el sistema inmune débil. ¿Qué causa la infección? Incumplimiento de medidas de bioseguridad, la mala higiene o la falta de esterilización. Esto que parece casi de otro siglo, lamentablemente es algo que pasa habitualmente y sobre todo donde hay mucho movimiento de pacientes. Desgraciadamente hay cosas que a uno se le pasan. La resistencia, que es lo más importante que caracteriza a estos gérmenes, frecuentemente son multiresistentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que los antibióticos comunes no le hacen efecto. Entonces nos dificulta el tratamiento y genera que usemos antibióticos muy potentes que, para ser muy gráfico, yo le diría, si el Octamox es una bomba, la vancomicina es una bomba nuclear. A ese nivel de importancia. Barre con todo. Son antibióticos que se utilizan en estos gérmenes que barren con todos los gérmenes, los buenos y los malos. Y bueno, que comience la lucha. Germen de la comunidad contra gérmenes intrahospitalarios. ¿Cómo hacemos para combatirlos? ¿Cómo hacemos para que esto nos permita luchar contra ellos? Bueno, hay diferencias importantes que tenemos que volver a remarcar entre los gérmenes de la comunidad y los intrahospitalarios. El origen. El de la comunidad circula en la comunidad fuera de los centros de salud. En cambio, los intrahospitalarios se adquieren dentro de la clínica, el consultorio o el lugar de estada prolongada. Resistencia. Generalmente los de la comunidad son resistentes a antibióticos comunes. Recién nombré la amoxicilina, pero podemos hablar de la penicilina, podemos hablar de otros antibióticos que comúnmente tomamos nosotros y que desgraciadamente los tomamos en demasía. En cambio, los de intrahospitalarios, la resistencia es muy, muy resistente, sobreviviendo a la mayoría de los antibióticos. El uso de antibióticos constantes en los nosocomios es el que genera en el ambiente hospitalario esta multiresistencia. Los ejemplos más comunes que tenemos de gérmenes de la comunidad, vuelvo a repetir, el neumococo y el Haemophilus influenzae. El oportunismo en los gérmenes intrahospitalarios es una de las cosas que nos generan la infección, aprovechando defensas bajas, zonas de continuidad, el manejo de sonda o la ventilación mecánica. Son todas vías de abordaje. Y lo más importante es que son muy agresivos, son muy difíciles de tratar por la resistencia que tienen y conllevan una mortalidad entre 10 y 100 veces un germen de la comunidad. Así que sumemos todo, pensemos en el paciente que está débil, que está inmunocomprometido, que está pasando, está sondado, está con una vía endovenosa, por ahí ventilado, todas puertas de entrada de estos gérmenes que para cómo son difíciles de tratar. Por eso hay que cuidarse que un paciente se infecte en un nosocomio y una vez que sale del nosocomio, intentar que se le vaya este germen que habitualmente desplaza el germen de la comunidad mientras está internado y se hace un germen oportunista. Como vemos, un nosocomio, soy bastante gráfico ahí, una terapia intensiva, el paciente está multiinvadido, está débil, inestable, cohabita con otros pacientes, cosa que es una diferencia importante con el domicilio. Comparte el personal asistencial.
No es que es un médico, una enfermera, un kinesiólogo y una persona de limpieza para ese paciente. No, son 10 pacientes con esto que cohabitan. Comparten los equipos de asistencia y monitoreo. Cuando se va uno, pues le ponen al otro. ¿Requiere material descartable estéril? Y sí, porque la mayoría de lo que está alrededor de ese paciente está infectado con estos gérmenes multiresistentes. Y vuelvo a hacer hincapié, médicos, enfermeros y kinesiólogos para más de un paciente. En cambio, en la casa, acá les traje la foto de un niñito, que verán que está con sus juguetes, está ventilado este paciente, para que observen, pero está en su cama, está estable hemodinámicamente porque es uno de los parámetros para la internación domiciliaria, cohabita con su familia, cosa que le da una diferencia con el resto de los pacientes que están solitos en una terapia intensiva. El médico, el enfermero, el kinesiólogo, el que asiste en la casa es para él. Después puede haber otras personas, otros pacientes y demás, pero en ese momento solo para él. No comparte paciente. Lo cual no requiere que todo el material sea estéril. Y ahora vamos a hacer hincapié en esto. Y no comparte equipo asistencial ni de monitoreo. Es decir, el monitor que lo está monitoreando es para este paciente, no para otro. Y comienza una lucha. Ya está en la casa, se fue de la institución, llega a la casa y tenemos que pelear contra las bacterias y virus y gérmenes malos con bacterias, gérmenes, hongos y demás buenos. Esta lucha es la fundamental y es lo que da origen a esta charla. Antes que nada, voy a hacer hincapié en lo más simple y necesario y que menos recordamos hacer. Lavado de manos. Siempre, siempre. Antes de tocar al paciente, lavado de manos. Antes de movilizar al paciente, lavado de manos. Ante cualquier procedimiento, aunque sea simple, lavado de manos. Antes de darle la alimentación, lavado de manos. Previo a conectar un equipo de monitoreo, lavado de manos. Exigir el lavado de manos de los familiares y el de cualquier persona que va a estar en contacto con ellos. En definitiva, todos se lavan las manos. Aunque suene feo, lo importante acá es que nos lavemos las manos. ¿Está? Esto acaba con la epidemiología mala y buena de cualquier institución. Bueno, a diferencia, el objetivo que tenemos que nosotros lograr en el domicilio es que los gérmenes buenos reemplacen a los gérmenes malos que se adquirieron en el hospital. No se adquirió en el hospital porque el hospital es malo, se adquirió porque convive con estos gérmenes y uno tiene que intentar en la casa que se ayorne a la nueva normalidad el paciente. Entonces, en el hospital usamos guantes estériles. En el domicilio, el uso de guantes de examinación no estériles en la asistencia diaria es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a intercambiar estos gérmenes que estaban colonizando al paciente que salió de la institución. Lo mismo que el uso de gasas. Tampoco hace falta que sean estériles para la higiene habitual. Se pueden utilizar gasas que no sean estériles. Si tiene traqueostomía, disminuir las aspiraciones profundas. Y el uso de la misma sonda para liberar mucus superficial. Muchas veces veo, y es muy habitual, que la enfermera o el kinesiólogo que está formado en la institución y que no tiene la formación de la internación domiciliaria, cambia una sonda, otra sonda, para aspirarle la saliva, el moquito de la nariz y la secreción superficial de la tráquea. No hace falta eso. Cuando yo hago eso y utilizo sondas estériles, lo único que estoy logrando es que los gérmenes que están ya colonizando esa tráquea y que están en su boca y en su nariz permanezcan, porque no estoy permitiendo que se intercambien con gérmenes de la comunidad. Entonces, no hace falta aspirar con diferentes sondas
lo que es superficial. Otra cosa que va a traer sus críticas es que la cánula de traqueostomía es reusable. La bibliografía dice que una cánula de traqueostomía se puede usar hasta un año, que es donde pierde consistencia y su material puede sufrir algún tipo de alteración. Generalmente lo que nosotros recomendamos es que se provea de 2 cánulas a un paciente y en el primer recambio la cánula que se usó se lave con clorexidina se deje secar al aire y se reserve en una caja. Generalmente viene con cajitas las cánulas, en la misma cánula, que es una cajita de acrílico, para el próximo cambio. Y la provisión de cánulas sea periódico, no se gaste en cánulas. A veces nos piden 2, 3, 4 cánulas mensuales, innecesario totalmente. Y la otra cosa, la cánula de traqueostomía, como cambia la flora, no es necesario cambiarla periódicamente cada 15 días, se pueden cambiar cada 2 o 3 meses y no le trae ningún perjuicio al paciente. O se cambia si el paciente está muy secretor, si la cánula se tapa o se ve que tiene disminuida la luz. Otra cosa que también va a generar un poco de conflictiva, las jeringas. Se usan para administrar medicación oral o enteral. ¿Se pueden reutilizar? Sí, y las veces que hagan falta. Yo les pregunto sobre todo a los que tienen hijos. ¿Ustedes cuando le dan a sus hijos una medicación vía oral, tiran la cucharita después de que le dieron la medicación? No sé, yo la lavo y le vuelvo a dar. Lo mismo pasa con la jeringa. Cargo un medicamento con la jeringa, se lo doy vía oral, lavo la jeringuita, la dejo en el lugar donde utilizamos la medicación, la cajita, lo que ustedes quieran, y vuelvo a usarla. Es el mismo paciente, es la misma medicación, es la misma jeringa. No hay mezcla de jeringa. Y las jeringas se inventaron para digamos, la introducción de medicamentos por vía parenteral, atravesando una barrera que es la piel. La boca es tan florida en gérmenes como el recto. Quiero aclarar esto porque a veces tienen dudas y la boca está llena de gérmenes. Y la otra cosa, si es enteral y tiene una gastrostomía, va a la cámara gástrica que el pH destruye todo. Tiene un pH de 2, 2,5 que no deja un germen vivo. Generalmente, las empresas de internación domiciliaria enviamos entre 500 y 1000 jeringas por mes para proveer de alimentación vía oral y de medicación vía oral. Soy crítico, pero es parte de esto. Vamos a hablar de tips para optimizar la microbiota. ¿Saben lo que es la microbiota? Son los gérmenes buenos que están en equilibrio con nuestro cuerpo para permitirnos intercambiar funciones. A veces son eh, necesarios en alguna función enzimática, a veces degradan microorganismos y degradan sustancias que nosotros adquirimos a través de la alimentación. El uso del insumo descartable mejora el restablecimiento de la microbiota, aunque a ustedes les parezca raro, y disminuye lo que se llama la huella de carbono, el buen uso. Bueno, tips para optimizar la gestión del descartable y todas van a decir lo mismo. Los filtros de traqueostomía, que están de moda, que muchos lo plantean, sobre todo los kinesiólogos, en la internación domiciliaria solo se usan ambientes polvorientos. Y me van a decir, no, pero si tiene gérmenes el aire. Es decir, la traqueostomía está preparada porque está colonizada para recibir el aire ambiental, que a diferencia si tuviera un suministro de oxígeno, ya está humidificado y calentado porque está dentro de un ambiente húmedo y caliente que es la casa. Y tiene la proporción de oxígeno necesaria. Si requiere oxígeno complementario, ya es porque necesita un dispositivo para administrar el oxígeno. Y muchas veces le ponemos una carcasa que humidifica y calienta este aire y tiene un filtro
para evitar que se inunde de secreciones por la humedad. Pero en el caso habitual, un traqueostoma puede estar sin filtro de tráqueo porque solamente sirve para ambientes polvorientos. Lo diferencio de la cánula de fonación, que es otra cosa y que se necesita para que el paciente pueda generar palabras. La aspiración abierta y la aspiración cerrada. Hace 15 años atrás ni discutíamos esto. Yo hace 28 años que hago internación domiciliaria y la aspiración abierta era la única forma que teníamos en el domicilio y no se nos murió ningún paciente, ni tuvimos complicaciones. Y le voy a decir la verdad, no tuve infecciones, digamos, significativas con una u otra aspiración. La aspiración cerrada en un paciente ventilado en la internación es muy importante porque disminuye el riesgo de infección y a determinados modos ventilatorios le puedo hacer frente sin hacer cambios bruscos. Pero en el domicilio tenemos un paciente que está estable, que muchas veces está traqueostomizado por causa neurológica y no respiratoria, que las causas respiratorias que requieren modos ventilatorios complejos no pueden estar en el domicilio. Entonces, la aspiración abierta es más simple, es más cómoda y acorta el espacio muerto de la vía aérea, mejora la ventilación del paciente. Para los que no saben en qué es el espacio muerto, es la distancia que se genera desde la entrada del aire hasta el cambio de la respiración a nivel del alveolo. Todo eso es espacio muerto. Cuando más intermediarios ponemos entre la entrada del aire y la respiración, más espacio muerto tenemos, más difícil es ventilar. Espero haber sido claro. Si no me preguntarán, anotarán en las preguntas al final. Las aspiraciones profundas se usan cuando se necesita y el límite es 8. Esto que puse para muchos les sonará raro. Hay muchísima bibliografía sobre esto a nivel mundial, en el cual cuando supera diariamente la aspiración en una terapia intensiva, el número de 8, aumenta proporcionalmente la laringotraqueomalacia. Se genera la lesión de la laringe y la tráquea por la invasión permanente. Y la otra cosa que hace es, también aumenta en forma exponencial a la aspiración profunda la cantidad de secreciones. Más estimulo los cilios del epitelio, más secreción mucosa provoco. Lo ideal sería no entrar más de 2 veces por día en aspiración profunda y hacer una aspiración buena, que pueda hacerlo el kinesiólogo o el enfermero que esté entrenado, pero más de eso no hace falta. El paciente va a tener, sí, mucha cantidad de secreciones superficiales y esa, como hablábamos antes, se sacan de otra forma. ¿Qué es esto? La limpieza de boca, narinas, la superficie de la tráqueo se hace con una sonda corta. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente nosotros? Tomamos una sonda estéril en la mañana, pongámonos que empezamos a trabajar con el paciente, la enfermera a las 8 de la mañana, la cortamos a los 8 centímetros, más o menos este espacio, si me ven por la cámara. Y esta, a veces con un encendedor o alguna superficie caliente o en agua caliente, lo que le quitamos es lo que pueda rozar para evitar que lastime la nariz o la boca. Le quitamos el filo y entramos todas las veces que sea necesaria, pero es la misma sonda. No hace falta preocuparnos porque no es un canal de entrada y salida, solamente saca permanentemente. Y eso disminuye el uso permanente de estar utilizando diferentes sondas estériles y mejora la posibilidad que se recolonice la microbiota con gérmenes de la comunidad, gérmenes de la casa del paciente. Así que acuérdense, sonda corta a la mañana, que la usamos hasta la noche, la descartamos y volvemos a comenzar al día siguiente. Las gasas no tejidas en la tráqueo, es otro tema de desconocimiento. En las internaciones institucionales, como la pseudomonas es muy común que sea un germen que está colonizando en las instituciones
la flora intrahospitalaria, uno intenta que esté lo menos húmeda la gasa para evitar que le dé una base para que la pseudomonas crezca. En cambio, en la casa no tiene por qué haber pseudomonas, es bastante raro. Y las que hay se tratan con germen, con antibióticos de la comunidad, con Octamox, por ejemplo, o amoxiclavulánico para ser más preciso. Con eso es suficiente. Entonces, ¿cuándo se cambia una gasa estéril que ponemos ahí? Cuando está muy húmedo el periostoma, porque pierde, porque tiene pérdida de periostoma y se llena de secreciones, o si no, una vez al día para permitir que podamos de alguna forma tener comodidad de limpiar todo, dejar el paciente después del baño cómodo y con una gasa nueva. La gasa tiene que ser no tejida para que no deje partículas de la gasa en el ostoma. No hace falta, que ahora está de moda también, que la gasa venga con una fenestra. No hace falta. Cualquier enfermero que esté en el domicilio viene con su tijera, hace la fenestra que quiere y le coloca la gasa sin ninguna dificultad. Otra cosa que esa pregunta habitual, las bombas de alimentación. Generalmente estamos trabajando con bombas de alimentación que tienen un adherente antibacteriano en su circuito. ¿Qué es esto? Es una sustancia que recubre el interior de la guía de alimentación enteral que evita la adhesión de partículas, tanto del alimento como de partículas bacterianas, virales o micóticas. Lo único que uno tiene que hacer es, después que alimentó al paciente, desconecta del gastrostoma la guía, le pasa agua común, no hace falta solución fisiológica, puede ser agua destilada o no, limpia toda la guía, no la seca ni nada, la tapa con el taponcito y espera hasta el día siguiente. Hasta 72 horas una guía funciona sin ningún peligro de nada. Ahora en algunas instituciones la están usando hasta 7 días. Yo no lo recomiendo, lo que dice la bibliografía son 72 horas. Pero si queremos empatizar entre los que son demasiado exigentes y los que nos basamos en medicina basada en la evidencia, usemos día por medio una sonda. Con 15 sondas es suficiente de alimentación para poder manejarnos con el paciente. Guantes estériles, otro tema. Usamos pocos guantes estériles. ¿Cuándo usamos guantes estériles? Cuando hay que cambiar la cánula. Es un procedimiento invasivo, a veces puede ser sangrante. Entonces usamos guantes estériles para evitar cualquier tipo de situación. Y en algunas aspiraciones profundas, sobre todo las que hace el kinesiólogo, a veces también es recomendable el uso de guantes estériles. Acuérdense que los guantes tienen un doble principio. Por un lado protegen al paciente, pero el principio básico protege al operador de todo lo que tenga el paciente. Por eso el guante es tan importante como lo usamos. Y esto le va a resultar a algunos graciosos, pero el profesional que trabaja en internación domiciliaria es el referente a consultar, sin ninguna duda, todas las inquietudes de la internación domiciliaria. Me pasa habitualmente que vamos a la casa de un paciente y me dice, recién se fue un médico amigo y me dijo, ¿por qué hacen tal cosa o tal otra? La internación domiciliaria es una especialidad, es decir, y los médicos hacen una internación diferente que la institucional. Por eso dije al comienzo, olvídense lo de la institución. Esto es un cambio de paradigma. Entonces, tenemos que pensarlo así. El médico a consultar sobre los procedimientos en internación domiciliaria es el que trabaja en internación domiciliaria. Después de la patología de base, cada paciente tiene su médico de cabecera. Ese es otro tema. ¿Está? Te voy a tomar los últimos 10 minutos
para hablar de algo que es la huella de carbono. Para algunos es conocida, para otros es la primera vez que van a escuchar, y en internación domiciliaria es significativa e importante. Todo lo que hablamos antes tiene importancia con la microbiota, pero el uso adecuado del descartable tiene que ver con la huella de carbono. ¿Por qué? Acá les hice un gráfico de qué es la huella de carbono para que sea más comprensible. Combustible, autocamiones, el fuego, el uso el mal uso de los reciclables, la basura, todo tiene la electricidad, todo genera huella de carbono, ¿está? Todo va generando un daño en el medio ambiente. La huella de carbono es un indicador ambiental que mide la cantidad total de gases de efecto invernadero, que son los gases que aumentan el calor. ¿Vieron que decían cuando éramos chicos era más frío todo y ahora hay más calor y se derriten los polos? Eso es el efecto invernadero. ¿Cómo liberamos gases invernaderos? En forma directa o indirecta. En forma directa a través de determinadas actividades. Cuando prendemos fuego, el fuego provoca efecto invernadero. El gas que provocan las vacas con sus deyecciones es efecto invernadero. Pero en forma indirecta, cuando utilizamos productos manufacturados en fábricas que provocaron gases para fabricarlos y se usan en forma incorrecta. Ejemplo, fabricamos jeringas, usamos miles y miles de jeringas, estamos contribuyendo al efecto invernadero, estamos aumentando la huella de carbono. Y tiene derecho impacto, que como dice acá, en el cambio climático. Hay estrategias de reducción. Vamos a hablar de uno. El mundo, la huella de carbono es uno de los problemas a tratar. Disminuir el sobrecalentamiento de la Tierra es algo que nos genera una expectativa para todas las generaciones más jóvenes. Los que estamos más grandes por ahí no lo vamos a ver en forma directa, pero nuestros hijos y nietos sí. Y en salud, la contribución a la huella de carbono es alta, mayor del 35%. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un porcentaje muy importante. Pero ¿saben una cosa? El 33% de ese 35% lo hace la internación domiciliaria. Hace unos 5 años atrás estuve con el ministro de Salud de Gran Bretaña y hablaba de internación domiciliaria como un problema a tratar por el uso indiscriminado de descartables. El mismo problema que tenemos en Argentina, que tienen en los Estados Unidos, que tiene la mayoría de los países. El uso indiscriminado de descartables en el domicilio, con la misma temática. Jeringas para vía oral, guantes que no se necesitan, sondas que se usan en desmedro de la necesidad verdadera. Y eso es lo que tenemos que nosotros combatir. No siempre lo que redunda, yo puse acá, es bueno y mucho menos necesario. Hagamos del mundo algo más sustentable. Escuchemos a quien sabe y nos aconseja. Y la OMS permanentemente está hablando de esto. Me parece que es muy interesante que tomemos 3, 4 minutos para reflexionar de ese uso indiscriminado que usamos del material descartable en el domicilio. No le estamos mejorando la calidad de atención al paciente, no estamos mejorando, digamos, el uso de lo que está y no tenemos que vengarnos de ningún financiador llamado obra social o prepaga haciéndolo gastar de más. Es al divino botón. Bueno, gracias por vuestra atención y como dijo recién Porky, esto fue todo. Espero que les haya servido y les haya sido interesante. La charla era breve pero contundente. Y lo que me interesaría, bueno, que los que tengan dudas las pongan en el chat y Roberto me pregunte. Les agradezco por la atención. Un saludo para todos. Fer, excelente. Muchísimas gracias por tu charla. Realmente ha sido extremadamente productiva. Me encantó escucharte. Siempre es un placer escucharte. Así que muchas gracias y esperamos que por el chat nos manden las preguntas.
Vamos a tratar de resumir algunas, otras seguramente van a ser contestadas por Fer en algún momento por privado, así que esperamos las preguntas y de nuevo aplausos virtuales. Fer, muchas gracias. Muchas gracias a todos, tuvimos muchos participantes, visto, y como todas las charlas que hacemos en la comisión científica van a estar para que ustedes dispongan de poder verlas y poder consultarlas. Y los que quieran bibliografía con respecto a esta charla, solamente me la tienen que pedir por privado o escribir a la comisión científica y las hacemos. Bueno, acá ya están empezando a aparecer algunas preguntas. Paulina nos pregunta algo que pueda sugerir sobre la limpieza de la aparatología en domicilio. La limpieza de la aparatología siempre tiene que ver, vamos a diferenciar dos cosas, el mantenimiento para el mismo paciente del equipamiento con la salida de un equipamiento que va a ir a otro paciente. Son dos formas de limpieza diferentes. En el domicilio el mantenimiento tiene que ser con un paño seco, no utilizar alcohol ni ninguna sustancia que sea, digamos, que pueda provocar deterioro en el equipamiento. Generalmente muchos la usan alcohol, el alcohol no sirve. Hay algunos productos que sirven para los teclados y las computadoras que sí se pueden usar en los paños. Se humedece con eso y se limpia perfectamente. Y cuando los equipamientos van del domicilio a la empresa y de la empresa a otro domicilio, se tiene que enviar y hacer una limpieza completa. Yo sugiero abrirlo y limpiar adentro, cambiar los filtros, hacer todo lo necesario para evitar que tenga cualquier germen que colonizó del paciente anterior. No sé si cumple le respondió a Paulina. Sí, don, gracias. Acá Osvaldo nos pregunta si se van a divulgar a los familiares estos consejos. Se pueden volcar, la idea es que nosotros que somos los profesionales lo vayamos transmitiendo. Los familiares tenemos un problema muy importante que es que vienen con lo que se llama un preconcepto. Vienen con una enseñanza que dio la institución. Yo creo que lo primero que tenemos que volcar estas enseñanzas es al médico en la institución que comparta conocimiento de lo que es la especialidad de internación domiciliaria. Cuando el profesional que va a dar el alta en un paciente le diga la internación domiciliaria es diferente que la institución, ahí vamos a entenderlo. Generalmente le debe pasar a todos los que trabajan en internación domiciliaria que llegan a un domicilio y se desesperan porque hay infinidad de cosas que no tenemos que hacer que le han pedido en la internación institucional. Yo he recordado de un financiador muy conocido que tiene la internación domiciliaria, infinitas ondas de aspiración. Y uno se les queda mirando a profesionales de la salud prestigiosos. ¿Y por qué? Y pues no sabemos cuántas vamos a usar. Si tomaran un concepto basado en la evidencia, se sabe que más de 8 por día deterioran y provocan lesión laringotraqueal. Entonces ya no serían infinitas. Lo máximo son 240 sondas para 30 días. Miren qué tontera la que estoy diciendo, ¿no? Pero esto es así. Bueno, ¿cuándo se puede reutilizar una jeringa punta catéter para medicación por sonda gástrica o botón gástrico? Nos pregunta Andrea Vázquez. Andrea, como lo dije antes, infinitas veces, ahí sí. Hasta que, decía un colega, hasta que se le borren los números. No seamos tan exagerados, pero pongámosle con una, mientras dure el frasco que estás utilizando para alimentar, para pasarle la medicación, no sé, el frasco tiene 120 centímetros cúbicos, vamos a inventar un poco, y le pasás 5 centímetros por día, te va a tocar más o menos en 10 días 50, en 20, 100, en 25 días se te acaba ese frasco. Ahí tirá la jeringa y el frasco, y usás una nueva jeringa. No va a pasar nada. Y si sos madre, te voy a decir, es como si vos en algún momento le diste la mamadera a tu hijo o hija y tiraste la mamadera cada vez que la usaba.
era un presupuesto, realmente. Es decir, por más que quieran motivarnos las empresas que fabrican jeringas, que fabrican mamaderas y demás a tirar todo, podemos rehusarlas. Estoy leyendo una que dice para la preparación de antibióticos. Cumple la misma situación. Si van por vía enteral o por vía oral, es lo mismo. Nada más lo estás mezclando. Es lo mismo. Se puede usar perfectamente. Una vez que lo reintegraste, usar la misma. Si es por vía periférica, no, es estéril. ¿Está claro? Fer, yo te quiero hacer una pregunta. En los Sí. procedimientos invasivos, en los cuales hacemos en domicilio, generalmente el personal, la mayoría de las veces el personal de enfermería, está solo. ¿Vos cuándo recomendás que ese procedimiento invasivo programado y no de urgencia lo tenga que realizar? ¿Con el cambio de guardia o puedo hacerlo en cualquier momento del día? No, siempre con el cambio de guardia. Siempre, mira, hay dos cosas que yo recomiendo siempre. Una es, si hay que hacer un procedimiento que sea, digamos, como vos decís, invasivo o que requiera un cierto riesgo para el paciente, en el cambio que se quede una y que la asista la otra. Entonces, entre dos enfermeros sería lo más adecuado. Y el otro es el baño. Que el baño a veces una sola persona en un adulto, que a veces con sobrepeso, es muy difícil. A veces tiene la colaboración de un familiar, pero la mayoría de las veces no. Entonces, el baño es ideal entre el que se está yendo y el que está entrando, bañarlo y es la forma más segura de evitar inconvenientes, que es algo que nosotros tenemos que transmitírselo a los financiadores, porque no son 24 horas de enfermería, a veces son 26, a veces son 30, porque esos procedimientos requieren de una duplicación del personal. Pero bueno, todo eso, para eso estamos trabajando acá, para que se vaya transmitiendo y se entienda. No es tan simple. En una institución hay 4 enfermeras para 6 pacientes, es obvio que 12 colaboran. Muchas gracias, Fer. Bueno, gracias a vos. Bueno, esperamos algunas preguntas más. Y si Tenemos no, 10 les minutos recordamos más. que todas las preguntas pueden canalizarlas a través del chat y nosotros vamos a ir respondiendo absolutamente todas. El doctor está dispuesto a sentarse en algún momento que tenga libre y poder responder a todas las dudas. Hay una pregunta que me interesó acá, que la voy a contestar porque la estoy leyendo, y voy a corregirle a Estrella del Sur, que no sé cómo se llamará. Dice Estrella del Sur. ¿La cánula se puede lavar con detergente cierto? Está dando la marca. Yo pongo lo que me está diciendo. Y luego a desinfectar porque una, no sé qué es, Una mamá, nos una mamá. a una mamá nos dijo que en el hospital le dijeron eso. Detergente cierto. Bueno, ciertamente no es así. La clorexidina jabonosa ya es un detergente que además es desinfectante y que tiene, deja menos película en lo que está después del lavado. Es decir, uno lava, desinfecta y no deja película. En cambio, el detergente, por ser detergente, deja una película y muchas veces eso genera adhesión bacteriana. Entonces, evitemos el detergente. Está bien para la mamadera, no está bien para la cánula. Vuelvo a repetir, Pervinós jabonoso, que lo tienen todas las empresas, le mandan al domicilio, aunque sea 250 centímetros cúbicos, porque es lo que manda para lavado de manos. Con eso lavan la cánula, la enjuagan bien, la dejan secar al aire, nada de ponerle ni oxígeno, ni el secador de pelo, nada, la dejan ambiente. Cuando secó, la reservan en una cajita y la guardan para el próximo cambio. Ahí tenés una pregunta de María Arroyo, Fer. ¿La alcanzás a ver? No, pues están las nuevas, perdón.
¿Vale? Pásame la voz, decime la voz, porque no la veo. Eh, Dice, buenas tardes, me imagino que este tema en internación domiciliaria estará sujeta siempre a estudios epidemiológicos con respecto al manejo de insumos, de los espacios, del lavado de manos, etcétera. Sí. Como dije hace un ratito, los que quieran, yo les aporto bibliografía. Me pareció que era sumar mucho, entrar en detalle de bibliografía y demás, pero en general, por lo menos mi metodología de enseñanza es a través de medicina basada en la evidencia. La evidencia es la evidencia clínica que se da a través de lo que se llama metaanálisis y demás. Y a pesar que la internación domiciliaria tiene una corta vida con respecto a la internación institucional, les quiero decir a todos que es al revés. La internación domiciliaria tiene unos 600 años, 1000 años, 2000 años y puedo seguir sumando, porque la que es nueva es la internación institucional que se generó a fines de la Edad Media en los hospicios y por eso se llama hospital, porque apareció en los hospicios para separar a los enfermos. La internación domiciliaria es una modalidad mucho más antigua y lo que hacemos es ayornarnos ahora al cambio de paradigma que fue la internación institucional. Estamos volviendo a las fuentes. Pero tenemos una pregunta de Malén Poblete, Sí, que nos pregunta sobre las gasas no tejidas. sí. Si pierde mucho por el periostoma, ¿es recomendable cambiarla las veces que sea necesario o usar gasas comunes? No, hay que usar gasas no tejidas. La gasa no tejida no se despeluza, no pierde pelo, no pierde fibra. ¿Está claro? Es decir, para un estoma hay que usar gasa no tejida, sin discusión. La única diferencia que hice yo, que ahora se pusieron de moda unas que tienen una fenestra, que es una cuestión de comodidad. En general, el problema que tienen es que la fenestra es universal, siempre hacen el mismo tamaño. Es mejor con la tijera que portan las enfermeras, porque la mayoría tienen su tijera, cortar la fenestra que necesiten y fijar bien el traqueostoma o el botón de gastro. Guadalupe nos pregunta si existe alguna guía o bibliografía disponible para poder responder a las familias con soporte teórico, ya que le es muy difícil que comprendan que la vía estéril no es estéril. Perdón, la vía enteral no es estéril. Vamos a hacer una cosa porque estoy viendo que desde la cámara me están haciendo una pregunta parecida que dice, ¿crees que es viable que el comité científico pueda trabajar en hacer una serie de recomendaciones? Es nuestro desafío. Hagámosla. Hagamos y se la pasamos a todos. La vamos a colgar directamente en nuestro chat. Hacemos las recomendaciones. Las hacemos con cada explicación, por qué tal cosa, con la explicación. Y si ustedes quieren, ahí sí, porque eso total no es para charlarlo, hacemos una, abajo ponemos toda la bibliografía mundial para el que quiera ampliarla, que la amplíe. Está, pero bibliografía seria, no Wikipedia, que es donde la mayoría de los familiares investiga y busca. Hay una cosa que voy a decir a favor y en contra de la modernidad. La Wikipedia nos ha arruinado a los médicos, porque dice 10 pavadas y no es calificada la información. Pero la inteligencia artificial nos ha ayudado un poco a despejar la paja del trigo y la otra vez consultando algo dijo, la inteligencia artificial me escribe, no se puede consultar en Wikipedia, no que presenta criterios científicos. Muy interesante. La misma inteligencia artificial separa una cosa de la otra. Y que me haya escribido, no sé si fue Osvaldo, le voy a decir que sí, que vamos a hacer con los que estamos, eh, hacer una, digamos, una serie de recomendaciones. Un decálogo de recomendaciones para el domicilio, para separar la diferencia epidemiológica entre la internación domiciliaria y la internación institucional. Y que lo enviemos todos. Acá no es una cuestión egoísta. Acá lo importante es que todo, no importa la empresa que sea, sino que esto es ciencia. Esto es mandarle lo que sirve para el paciente. Es disminuir la huella de carbono. Es mejorar la microbiota del paciente. Es utilizar como se requieren los insumos. Es decir, y pensar
más en otras formas de abordar al paciente. Los argentinos tenemos una amplia experiencia en internación domiciliaria porque competimos a nivel de Latinoamérica de ser los primeros en tener internación domiciliaria. Y estamos cabeza a cabeza. A veces nos hemos dejado avasallar por los cambios permanentes de las políticas y demás, pero somos muy creativos, así que trabajemos juntos para mejorar la calidad de atención. Me parece que ese es el fin. No sé si las autoridades de la Cámara que me están mirando piensan lo mismo, pero me parece que ese es el fin que tenemos todos, que mejore y que podamos hacer algo mancomunadamente. ¿Hay alguna otra pregunta, Roberto? No, no tengo ninguna pregunta más. Buenísimo, entonces damos por concluido. Me parece que me ha gustado mucho y los invitamos para la próxima charla que Perdón, ya, tengo la mano levantada de Franco, que bueno, si Franco quiere, quiere contarnos. quiere comentarnos algo. Sí, Fernando, mira, ante todo, y Roberto, era más que nada como ya estaba cerrando el tema, quería, en representación de la comisión directiva de la CADEI, quería agradecer al comité científico de la Cámara por esta valiosa presentación que están haciendo. Eh, en particular, también agradecerte tu volcar de esta forma tu experiencia, tu generosidad, por así decir en cuanto a la transmisión de estos conocimientos. Eh, y esto es un espacio que se tiene que continuar porque nos permite reflexionar. Eh, Desde ya estamos viendo que nos permite mejorar nuestras prácticas y reafirma que la internación domiciliaria es un modelo de atención cada vez más necesario, humano y, como vos decís, más eficiente, ¿no? Claramente, claramente. De ya quiero que sepas que la Cámara quiero que sepan que la Cámara quiere seguir promoviendo esta capacitación, este intercambio técnico y esta producción de contenidos, que es muy valioso para nosotros y es la única forma que entendemos que subir la calidad, el compromiso en la formación de nuestros profesionales, ¿no? De ya, bueno, más que nada quería decir esas palabras antes que cerremos la charla. Agradezco mucho tus palabras, para mí son importantes, tanto las tuyas como las de Osvaldo, porque les tengo, digamos, en consideración siempre en lo que me plantean y el pensamiento que tenemos todos los miembros de la comisión científica es que nosotros estamos trabajando para hacer un cambio, hacer una bisagra en la internación domiciliaria y que empiece la población eh, sanitaria a familiarizarse con nuestro trabajo, que no es un trabajo, digamos, menor, es diferente, es importante y es en este momento significativo a nivel mundial. Todavía no lo estamos visibilizando. Yo creo que este es un espacio de visibilización de este trabajo, como van a ser otras cosas, y aprovecho este espacio para recordarles que próximamente va a estar la diplomatura en enfermería en internación domiciliaria y que vamos a seguir trabajando con esto y que las charlas que se dan cada vez van a estar más, digamos, menos generales y más particulares, pero que lo ideal es que las vayan siguiendo y se siga sumando gente. Es infinita las posibilidades de público acá, así que no hay inconveniente. Y el que se la perdió, que tenga la oportunidad de verla, aunque sea diferida. Bueno, ahora sí les voy a cerrar que cumplimos la hora. Les mando un saludo enorme y gracias a todos los que participaron. Fue muy lindo. Y muchas gracias a Roberto, Paulina, Osvaldo, todos los que veo acá. Y Graciana, que es una excelente colaboradora en todo. Un Muchas gracias saludo a para todos, todos. Gracias. un placer poder formar parte de la charla. Abrazo enorme, que estén muy bien. Abrazo y Gracias. descansar. Gracias, Fernando. Adiós.